También Dios quiere ministrar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, pero debemos buscarle a Dios. Debemos buscarle a pesar de las luchas, las tribulaciones, porque Dios nos advirtió en la palabra que esas cosas iban a venir. Amén. Gloria a Jesús. Quería decirle antes de dar comienzo al culto, gloria a Jesús, de la palabra, que ya tenemos los materiales de discipulado y disciplina de la iglesia, y porque ya dimos nosotros la parte de la regeneración y también dimos la parte de la tribulación. O sea que la regeneración, si uno no permanece en ella, va a venir la gran tribulación y no vamos a poder permanecer si no hemos sido regenerados. Amén. Entonces la iglesia también debe prepararse en su ministerio, en sus dones, en lo que Dios ha puesto en su vida. Amén. Siempre yo le digo, usted no está para aplaudir de ahí y yo para predicar de acá, ¿no? Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Tiene que concientizarse de esas cosas, pensar de lo que para qué Dios la tiene en esta tierra o para qué Dios lo tiene. Pero ¿sabe lo que hace Satanás? Le trae problemas, dificultades, le trae muerte, le trae división, le trae contienda, para que usted se preocupe por esas cosas. Pero cuando un hombre está confiado en Dios, cuando una mujer está confiada en Dios, espera en Dios. En la gran tribulación que viene, espera en Dios. Nosotros también debemos tomar esa enseñanza para nuestras vidas. Pero por eso es que nosotros es notorio ver que la iglesia de Jesucristo le faltó enseñanza. Dice en la Biblia, mi pueblo errado por falta de conocimiento. No es porque no hubo quien la quisiera dar, sino que no quisieron oír. Y tampoco se quisieron esforzar por aprender. Amén. Yo quiero decir que empieza el discipulado mañana, miércoles, en este lugar, a partir de las 19 horas. Amén. Gloria a Jesús, para que podamos estar delante de Dios como Dios quiere. Porque dice la Biblia que en estos tiempos se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia, porque tendrán comezón de oír muchas personas. Y muchos van a aconsejar en su sabiduría, en su poco conocimiento. Van a aconsejar a muchos y van a llevar a la perdición a muchos, a miles. Por eso la iglesia necesita prepararse, hoy más que nunca. Prepararse para estar listo en los ministerios, en los dones que Dios le ha dado y para el reino de los cielos. Amén. Para eso tiene que estar el pastor en las iglesias, para levantar a sus discípulos que ministren con poder, gracia, sabiduría, y que en las luchas y en los problemas y dificultades sepa que eso iba a venir. Amén. Gloria a Jesús. Esas cosas iban a venir sobre la iglesia, que nosotros estemos advertidos. Pero hoy cuando vienen los problemas parecería que nunca nadie nos habló nada acerca de las luchas que iban a venir. Pero tenemos que tener confianza en Dios, esperar en Él. En esta noche hubo una profecía bíblica y nadie seguro que le prestó atención. Yo quiero que a ver si la hermana Salvia lo tiene, que lea allí el libro de Job capítulo 5 versículo 16. Libro de Job capítulo 5, es una profecía bíblica. Usted escuche lo que dice la Biblia. Por eso cuando venimos a la casa de Dios debemos entrar con acción de gracia, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. A veces decimos, Dios háblanos, y desde que entramos a la casa de Dios, Dios nos habla. Nada más que Satanás se ocupa la mente nuestra. Por eso renueve su mente en Cristo Jesús y dígale a Dios que ahí está toda su confianza en Él. Póngalo todo en las manos de Dios. Yo siempre me trae a la memoria cuando mi hijo se moría. Y yo le dije al médico, yo quiero que mi hijo se muera, si es la voluntad de Dios, que así sea hecho. Hay que decirle a un hijo, yo amo a mis hijos y daría la vida por ellos. Pero estaba en las manos de Dios. Y cuando el médico me dijo, nosotros no podemos hacer nada, entonces yo tomé a mi hijo, me volví a Buenos Aires y a mitad de camino, Dios lo sanó. Pero tuve confianza en Dios. Yo si mi hijo se moría, no iba a blasfemiar contra Dios, porque iba a ser decisión de Dios. Amén, porque él estaba en las manos de Dios. Usted tiene que tomar eso, saber que Dios es todo. Por más que usted se esfuerce por querer hacer algo, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, porque en vano vela la guardia si Jehová no estaría con ella, dice. Amén. Yo quiero en esta noche recalcar ese pasaje que la hermana leyó y que quizás que muchos no le han prestado oído. Amén. Gloria a Jesús, escuche lo que dice. Yo lo tomé y dije a mi esposa, esto es una profecía bíblica para alguien en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga
Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere sus manos y sus manos curan. Él hiere y sus manos curan. Amén. Amén. O sea que todo depende de Dios. Escuche bien que la Biblia dice que Él ha herido para corregir y Él la sanará. Amén. O sea que lo que viene sobre nosotros viene por corrección de Dios. Vino sobre Job esa gran dificultad. Dijeron, muchos lo han abandonado. Dijeron, mirá cómo Satanás hizo lo que quiso con Job. ¿Dónde estaba su Dios? No, su Dios le permitió que tocara a Job, que tocare todos sus bienes, hasta su cuerpo, pero que no tocare su alma. Amén. Por eso es importante, dice la Biblia, ¿de qué serviría nosotros ganáramos el mundo y perdiéramos nuestro alma? ¿De qué serviría eso? De nada. Qué importante que aunque muchas veces en tribulaciones, en lucha, en plagas y en enfermedades estemos, pero que Cristo sane en nuestro corazón. Se da cuenta que bueno que hoy yo miraba un video y me daba cuenta que nosotros no vemos esas cosas. Un hombre predicando sin brazo y sin pierna. Y estaba feliz de la vida. Y dije, yo quería que Dios haga una obra en mí. Y Dios no la hizo, dice. No, o sea, no le dio las piernas, no le dio los brazos. Pero ¿sabe lo que hizo Dios en mí? Cambió mi corazón, dice. Qué tremendo, qué importante. Pero muchas veces nosotros no vemos eso. Nosotros queremos lo que vemos, lo material. Eso no es fe, eso es incredulidad. Nosotros queremos eso, lo que vemos, lo que palpamos, lo que usamos, lo que tocamos. Eso queremos. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros a entender la palabra y a poner por obra la buena voluntad de Dios. Cuando usted ponga la voluntad de Dios en su vida, entonces va a ser un hombre y una mujer que todo lo que se le ponga al frente va a caer por tierra. Porque va a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Mientras tanto, esto no es como jugar a la quiniela. Usted tiene que tener fe y confianza en Dios. Todo, pero se está muriendo, déjelo que se muera. Si es la voluntad de Dios, que se muera. Lo único que nosotros debemos rogar a Dios, que Dios lo tenga en su mano. Que Dios cambie su corazón. Porque sabe que si nosotros vivimos 100 años acá, pero con Dios vamos a vivir eternamente. Quizás que sufrimos 100 años. ¿Qué son 100 años? No importa. Con Dios vamos a vivir eternamente. Por eso, hermano, preste oído a lo que dice la Biblia y póngala por obra. Por eso nosotros esta semana empezamos el discipulado y queremos que la iglesia no se sorprenda más. ¿Sabes que Dios ha traído revelación? Que acaba de venir una persona, un anticristo va a venir a este lugar. Pero ya Dios nos mostró cómo es la persona y todo. Entonces ahora nosotros de ciego sería si nosotros lo dejamos que toque algo. Entonces empezamos a orar para que se manifiesten esas obras. Para que Dios lo saque. Si Él lo mostró, Él tiene el poder para echarlo fuera. Amén. Así que, pero tenemos que buscar en oración, buscarlo en la lectura bíblica de la palabra, no leer un texto de la mañana y listo, no, buscar saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Por eso quiero decirle a la iglesia que después se anoten con la hermana Salvia los que quieran inscribirse para el discipulado, porque cuando empecemos no vamos a volver atrás, a volver a enseñar un poco para el que se quedó, no. El que se anote esta noche, se anota, que quiera servir a Dios como corresponde, anótese y esfuércese. Para que usted sea un hombre y una mujer de bien, porque siempre digo yo que antes de ser maestro hay que ser alumno. Amén. Por eso es que la iglesia ha errado tanto, por eso es que han sido levantados líderes sin conocimiento, sin el llamado de Dios, sin la unción del Espíritu, sin buscar la guía del Espíritu Santo. Se apresuraron a poner a aquel, a este otro. Así quedó la iglesia, llena de mentirosos, de estafadores, de engañadores, de falsos profetas, de falsos maestros, porque no aprendieron la buena voluntad de Dios. Así que Dios nos ayude a nosotros a aprender a ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a mirar en esta noche en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Gloria a Jesús. Lo que es ser hijo de Dios. El apóstol que por revelación, no en sueños, sino con visión,
él escribió el libro de Juan. Se dice la historia que a Juan lo tomaron por loco, por las visiones que él tenía. Dijeron, este está loco, pero en verdad lo tomaban por loco. Los otros eran semilocos, los apóstoles, pero Juan era por demás loco, extremadamente loco, porque tenía visiones, cosas que la gente no entendía, pero sufrió penalidades por causa de nosotros, por causa de que este evangelio, de que esta revelación de la palabra venga a nuestras vidas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, mirá, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Pero esto hemos conocido, el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Oramos a Dios en esta noche. Amado y eterno Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque tú estás entre nosotros. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Permítenos adorarte, glorificarte, honrarte en esta noche, Señor. Bendecirte, Dios Todopoderoso, por tu gran amor, por tu misericordia y tu piedad, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, Ebenezer, Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Dios mío. Bendito sea tu nombre en esta noche, Padre. Ruego, Dios Santo, que en esta noche tú tomes control y dominio, Señor, a través de estas ondas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés ministrando, Padre Santo, donde llegue este mensaje, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
especial manera ruego por tu iglesia, por tu siervo, tu sierva, Dios Santo, que se vuelvan a la antigua senda, Señor, a buscar la dirección y la gracia del morador, que nos guiaré a toda verdad, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, bendice en esta noche, Dios Santo. Quita la avaricia, la mentira y el engaño, Señor, que el enemigo ha puesto en los corazones y en las vidas, y que por mucho tiempo, Señor, en lugar de construir, han destruido, Padre Santo. Te pido misericordia y piedad, Dios Todopoderoso, porque tú no quieres la muerte del impío, Señor, sino que el impío se vuelva a ti, dice tu palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te bendecimos en esta noche, Dios Santo. Nos unimos, Dios, junto a tu iglesia, a tu pueblo, Dios Santo, en el nombre poderoso y la autoridad que Cristo ha delegado a tu iglesia, Señor, para atar y amarrar toda fuerza del enemigo, Padre. Todo espíritu de Satanás, el diablo, en el nombre de Jesús, se ha atado en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús ordeno ahora, Dios Santo, que a todo principado, potestades, gobierno del aire, Dios Santo, que vienen contra tu iglesia, contra tu siervo, tu sierva, Dios Santo, se han atado en esta noche, Señor, amarrado y echado fuera en el nombre de Jesús, Dios poderoso. Ministra, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, rompiendo las cadenas, las ligaduras, las ataduras, Padre, y todo maleficio del diablo, Dios Santo, que ha atado la vida de tu siervo, de tu sierva, Dios Santo. Donde están allí, Dios mío, los trabajos de brujería, de hechicería, de curanderismo, Padre Santo, de macumba, de umbanda, de quimbanda, Padre, que trabaja contra tu siervo, Dios Santo, contra la familia, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, deshago en el poder de Cristo los altares de sacrificio, Padre, toda artimaña del diablo, Padre, y echo fuera en el nombre de Jesús, ordenándole en esta noche que suelte los hogares, que suelte las vidas en el nombre de Jesucristo, Padre. Bendigo en esta noche, Señor, a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Dios Santo, bendigo a los jóvenes, Dios mío, en el nombre de Jesús, a los que están en drogadicción, en alcoholismo, Padre, reprendo el espíritu de alcoholismo y echo fuera, que suelte las vidas en el nombre de Jesús, Padre Dios poderoso. Ministra, Padre Santo, al espíritu de drogadicción, Dios mío, de delincuencia, Padre, se han atado en estos tiempos, Padre, de perversión, Dios mío, ato en el nombre de Jesús, Padre, y echo fuera en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ministra en esta noche tu iglesia, ministra, Dios Santo, los que están en enfermedades, Dios mío, que tú hagas libre, que tú sanes en esta noche, Dios poderoso, y te entregamos este lugar, y te entregamos las vidas de tu siervo, tu sierva, Dios Santo, donde estén, Señor, allí tu gracia caiga sobre ellos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Y le damos un aplauso a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Tome su asiento en esta noche, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia, dice la palabra. Amén. Dice el apóstol Juan: mira cuál amor, dice, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amén. Cuánto amor tuvo Dios para con nosotros, y no tan solo para nosotros que en esta noche estamos en este lugar, sino para el mundo entero. Porque Él dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros nos llamemos hijos de Dios. Amén. Pero muchos lo han rechazado, muchos no creyeron en Él. Pero bendito sea Dios que hoy estamos acá, lo que tenemos que estar. Bendito sea Dios, porque en esta noche, a pesar que hay un grupo de hermanos en esta noche en este lugar, sabemos que por internet hay muchas personas que nos escuchan. Y queremos darle gracias a Dios por habernos llamado hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque qué privilegio que todavía la iglesia no ha entendido. Muchos han mirado la iglesia de otro ámbito, de otro mirar.
Muchos han mirado la iglesia, uno dice la Biblia que predicarán por contienda, otros por vanagloria y otros por amor a Cristo. Que Dios nos libre a nosotros, amén, que podamos predicar por amor a Cristo. Ser agradecido a Dios porque hoy estamos delante de su presencia, porque hemos conocido de Él, porque Él nos llamó a nosotros, no nosotros a Él. Bendito sea Dios. Y sabe que muchos han desperdiciado esta gracia, esta misericordia, y lo vieron como un gran negocio. Al Evangelio lo vieron como un gran negocio. Y muchos tomaron ese camino, un camino de contienda, un camino de ambición desmedida, y han oprimido a miles y a millones, y han llevado a la perdición a esas miles y a millones. Pero también nosotros decimos que los que han venido a Cristo como nueva criatura en Cristo Jesús y no han buscado realmente de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, muchas veces son engañados y llevados por cualquier viento de doctrina de un lado para otro. Pero muchas veces nosotros echamos la culpa a aquellos que han liderado, pero también nosotros tenemos una culpabilidad. La culpabilidad de nosotros es que, habiéndose Dios manifestado en nosotros, no lo hemos conocido como Él es, porque no nos hemos preocupado en buscar de Dios como correspondía. Siempre hemos oído lo que otros decían, pero muchos de los que están en la iglesia hoy en estos tiempos todavía no conocen a Dios, todavía nunca tuvieron un encuentro con Jesucristo. Aquel encuentro que tuvo el apóstol Pablo rumbo a Damasco, un encuentro como ese. Muchos de los que estamos en esta noche no hemos tenido todavía el llamamiento del Espíritu Santo, porque ya Cristo viene pronto y ya han pasado muchos, 10 años, 15, 20 en la iglesia, y todavía no saben para qué Dios lo tiene. Pero ¿qué será? ¿Que Dios está olvidando de nosotros? ¿Será que Dios tiene tanto que no se acuerda de nosotros? No sabe lo que ocurre, que nosotros debemos buscarle a Dios, porque la salvación es individual. Si Cristo se manifestó en nosotros a través del Padre, porque el Padre lo envió a Cristo para salvación de nuestra alma, porque Él dice así la palabra: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Cristo se ha manifestado en nosotros con todo poder, con toda gloria, para hacernos libres de la vieja vida que llevábamos, para darnos una posibilidad, un momento, un tiempo de buscarle a Él, para firmar nuestros caminos para una vida eterna, y se les fue enseñado de esa manera y no le hemos prestado oído, todavía hemos puesto nosotros nuestras vidas en las manos de Dios y en las manos del enemigo. Porque muchos de los que estamos en esta noche todavía claudicamos entre dos corazones. La iglesia todavía claudica entre dos corazones, porque han aprendido así de los falsos profetas, de los falsos maestros. Porque prestaron oído a los falsos profetas y los falsos maestros. No han prestado oído a la palabra, no han puesto los ojos en la palabra de Dios. Porque aquel que no tiene sabiduría, dice, demándesela a Dios, pídasela a Dios, y Dios le concederá sabiduría, entendimiento. No tenemos excusa nosotros para decir: no, pero yo no entiendo, no comprendo, yo creía que era así. Si usted no vive una vida espiritual regenerada como hijo de Dios, no puede discernir lo que viene a la iglesia, no puede discernir lo que hay en la iglesia, no puede tampoco saber cuál es el motivo que Dios le haya llamado a usted. No para que usted, como yo le decía en un principio, usted aplauda de ese lado. No, no es para que haya un grupo en un estadio, en las tribunas, y aplaudiendo, y el otro en medio de la cancha gritando, hablando de Dios. No es para eso. Dios nos llamó a todos como miembros del cuerpo de Cristo. Nos ha abierto el entendimiento, nos ha dado sabiduría, para que nosotros podamos comprender y entender el reino de los cielos. Con ese fin Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Pero hoy mire la iglesia cómo está. Mire la condición que está en la iglesia. Fíjese la condición que están los ministros de Dios. Ya no se ora, ya no se busca. Hasta por ahí algunos andan diciendo que ya no es necesario que usted pida perdón a Dios cada día porque usted ya no tiene pecado. Dicen que ya no tiene pecado porque usted ya fue redimido de pecado. El apóstol Pablo decía lo contrario. Yo prosigo la meta, dice. Él decía: yo no creo que todavía la haya alcanzado. Yo prosigo la meta que es Cristo. No vaya a ser que, siendo heraldo para muchos, me venga a quedar acá. No vaya a ser que yo le he enseñado a tanto, que he sido de bendición para tanto, y por descuidarme de esto me quede. Pablo pensaba de esa manera, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. También la iglesia debe buscar ese conocimiento, buscar ese conocimiento delante de Dios. Fíjese que dice el versículo 2:
Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Usted se imagina que cuando nosotros estamos orando y el Espíritu Santo está en nosotros, nos gozamos y lloramos y nos derretimos delante de Dios? ¿Usted se imagina lo que es estar delante de Dios? ¿Usted se imagina que un día vamos a estar cara a cara? Si usted tiene ese anhelo de un día estar cara a cara con Dios, de un día vivir eternamente con Él, de un día volver con Él como ejército de Jehová. Si usted tiene ese anhelo, dice la palabra de Dios, que debe esforzarse. Fíjese que dice el versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que si usted tiene esa esperanza de que estar con Cristo, de vivir eternamente con Él, tiene que purificarse a sí mismo, dice. A sí mismo, dice la palabra. O sea, usted leyendo la palabra, buscando en oración, preguntándole a Dios, buscando la guía del Espíritu Santo, como en el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento el Espíritu Santo fue siempre vigente, siempre Dios habló a través de Él. En el Nuevo Testamento, todo lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Jesús, todo fue revelación del Espíritu Santo. Nadie tomó el atrevimiento, como lo hicieron hoy en estos tiempos, de pararse delante del altar de Dios a decir que Dios dijo esto y Dios no dijo nada. De sacar provecho de las almas de la iglesia. De todo eso iremos delante de Dios a dar cuenta. Eso es ignorancia. Y no hablo de una ignorancia de que dice, bueno, yo soy ignorante, no sé leer. No se trata de eso. No se trata de una ignorancia intelectual. Se trata de una ignorancia espiritual. O son engendrados por Satanás o son ignorantes aquellos que hacen estas cosas. De no buscar a Dios y temer a Dios y guardar su palabra. Porque hijo de Dios no es cualquiera. Hijo de Dios es aquel que ama a Dios, que guarda su palabra, que la pone por obra, que busca a Dios en oración, que busca en ayuno a Dios, que tiene propósitos delante de Dios, que teme a Dios por los dones y los ministerios que Dios ha puesto en su vida, que quiere que Dios le bendiga, que Dios haga crecer eso, quiere estar en las manos de Dios. Ese es hijo de Dios. Pero aquel que no le preocupa nada, que está preocupado por los quehaceres, por los bienes de esta tierra, que está preocupado por lo que ve, que está preocupado porque el marido no quiere saber nada de la iglesia, que está preocupado porque la mujer es problemática, está preocupado por esas cosas, y aún dejan la iglesia, pues dice, no, yo no voy a la iglesia porque mi mujer es así, y yo no voy así a la iglesia porque mi marido es así, no voy a la iglesia porque mi hijo está en estas condiciones. Ahora, si usted reflexiona en Dios, ¿quién puede librarlo de eso? ¿Habrá algún psicólogo, algún psiquiatra en esta tierra que podría hacer algo por los hombres? ¿La ciencia hará algo por los hombres? No puede hacer nada. Por eso es que el único que puede cambiar el rumbo de la vida es Dios, a través de Jesucristo. Pero para eso usted tiene que tomar un compromiso con Jesucristo y nacer de nuevo, como dice la Biblia, la palabra de Dios, regenerarse, vivir una vida agradable a Dios. Cuando usted vive una vida agradable a Dios, entonces la bendición de Dios estará sobre su vida. Amén. Si usted no vive una vida agradable a Dios, no puede haber bendición. Si yo estoy preocupado, si yo hubiese dejado que allí el médico suplicarle si hace algo porque mi hijo se muere, si hubiese estado allí diciéndole al doctor haga algo, o me hubiese rendido al curandero, al hechicero para que haga algo por mi hijo hoy no estaría. Mi hijo se hubiese muerto porque no le di lugar a Dios. Pero cuando le creí a Dios dije, bueno, pero tenía certeza en mi corazón. Bueno, si de Dios depende la vida, Él es el dador de la vida. Él puso soplo en mi hijo. En la humanidad sopló vida a Dios. Dios sopló vida a la humanidad. Entonces la humanidad, sea la raza social que sea, depende de Dios. Tenga la plata, sea pobre o rico, el que duerme en las plazas, que está tirado en las esquinas, depende de Dios. Porque Dios ha soplado vida.
Y yo entendí eso en mi hijo, que no había curandero ni ciencia que lo levante, sino Dios. Cuando mi hijo ya gemía y no podía ni moverse ya, ni comer nada, él me dijo: hijo, no podemos hacer nada por él. Entonces yo no me desesperé ni corrí a ningún lado. Lo alcé a mi hijo, lo puse en el auto, armé las valijas, le dije a mi esposa: vamos. Y nos vinimos desde la provincia a Buenos Aires. Y a mitad del camino mi hijo pidió leche y empezó a tomarla. Dios lo sanó sin decirle nada a Dios, sin decirle: Señor, sánalo o algo por el estilo. No supliqué, no rogué, no hice nada. Solamente le creí a Dios. Por eso no esté más preocupado por su vida. No se preocupe por su vida. No se preocupe porque su esposo o su esposa no quiere estar en la iglesia. Cuando Dios pone los ojos sobre algo, Dios lo que Él empieza lo termina. Dios dice que no tiene sombra de variación, no se echa atrás Él. Nosotros sí. Por eso es que decía el apóstol Juan: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vamos a ser igual que los ángeles, exactamente lo mismo, por la regeneración que hizo Cristo en nosotros. Pero si permanecemos en su palabra, si obramos por fe, si le creemos, si nos esforzamos, si somos valientes, si no tememos, si no desmayamos, a pesar de lo que estemos viviendo, si nosotros le creemos a Dios, vamos a llegar el momento en que vamos a recordar esta tierra y decir: qué tremendo, a pesar que yo ni quería saber nada con Dios, ni ir a la iglesia. Y entonces yo creo que Dios va a mostrar allí y va a decir Dios acusándolo a aquellos demonios que estaban allí. Va a decir: por este que hacía esto, por esto que hacía este otro, este el que te obstaculizaba. Y vos no podías tener la visión de Giese porque no me buscabas, porque no me creías. Porque si usted le cree a Dios, va a tener la visión que tuvo Giese, de ver quiénes los que nos rodean a nosotros, quiénes están de parte nuestra y quiénes están en contra nuestra. Pero cuando nosotros se abren los ojos espirituales, pero para que se abran los ojos espirituales tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, regenerado. Amén. Versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, Dios dice que cada día nosotros seamos como la aurora. Vamos a un aumento de luz, cada día seamos mejores, no peores. Como no hemos entendido y no hemos tenido ese encuentro con Jesús, muchos en lugar de avanzar se tiran hacia atrás. Muchos se tiran atrás. Yo no pienso irme a la iglesia. Y Dios dice: hijo, yo sé que vos vas a venir porque no te queda otra salida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Yo sé que vas a venir. ¿Pero de qué manera? Un hijo corregido siempre termina golpeado, ¿eh? Porque usted no le dice al hijo: quédate quietito, hijo. Le dijo 100 veces lo mismo, ¿no entendió? Agarra una vara, un cinto y le da. Termina golpeado. ¿Con qué necesidad? Por la necedad de la mente, del corazón. Por eso Dios también nos ama tanto que llegó un momento y dijo: hijo, basta. Hasta acá llegaste. Y a veces venimos quizás con un brazo menos, con una pierna menos. Y decimos nosotros: bueno, yo vine a Cristo por esto. Dios tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios tuvo un plan desde antes que naciéramos. Y Dios lo va a cumplir y nos llamó con lazo de amor. 20 años, 30 años, 40 años, 120 años Noé lo quiso traer al mundo a los pies de Jesucristo. Todos se burlaron. Nosotros también. Pero Dios nos ama tanto, nos vio sufrir, nos vio nacer en padecimiento. Y Él quiere darnos un descanso eterno. Por eso muchas veces tiene que tomar el cinto Dios. Y nosotros no comprendemos. Y decimos que el diablo hizo esto de otro. No, Satanás no puede tocar la iglesia si Dios no le autoriza. Él no puede tocar la iglesia, porque somos hijos de Dios. Y si Dios con nosotros, la Biblia dice: ¿quién contra nosotros? A Job lo tocó porque Dios le permitió. Entonces miremos lo que dice Dios en su palabra, porque para ser hijos de Dios tenemos que aprender a vivir como Él anduvo.
Fíjese que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabéis que el que apareció para quitar nuestro pecado, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Amén. O sea, nosotros pecamos por causa de ¿qué? De que hay una ley. Por eso pecamos. Porque si no hubiera ley, no pecaríamos. Porque la ley es un límite hasta que el hombre puede llegar. Pasa ese límite, rompió la ley, o sea que produce pecado. Pero vino Cristo para librarnos de ese pecado, para estar constantemente delante del Padre y gemir por nosotros nuestras debilidades, para que podamos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que podamos decir de esa manera. Porque mientras estemos en esta tierra el hombre va a fallar, va a tener flaqueza, a pesar de Cristo en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Abogado tenemos para con Dios, Cristo Jesús dice. Por eso es que es tiempo de buscarle a Dios como hijo de Dios y andar como Él anduvo, buscando a Dios constantemente. Porque la Biblia enseña que en el libro de Hebreos capítulo 5, enseña que Jesús dice que en el día de su carne clamó y gimió a quien podía librarlo. O sea que dice que Él en el día de su carne, cuando estaba como usted y como yo en esta tierra, Él no estuvo allí, yo soy el Hijo de Dios, manda rayos, Señor, fortaléceme, yo soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo en esta tierra. Él no anduvo así, tuvo que gemir, tuvo que llorar, tuvo que suplicar, tuvo que soportar vituperio, problemas, tentaciones, como usted y como yo. No fue un superhombre, sufrió dolores, sufrió penas, angustia también con sus propios hermanos, no creían en Él, porque era hombre. Por eso Él fue tentado como hombre, para que usted y yo digan, no, pero Él era el Hijo de Dios, Dios lo cubría, lo guardaba. No, fue tentado como usted y resistió la tentación en oración, en súplica, en intercesión delante de Dios, rogaba noche y día. Porque Él dice que en el día de su carne, Él clamó, gimió al Padre pidiendo ayuda de Dios. Y si usted tiene la misma posibilidad de ir a su monte los olivos y buscarle a Dios, si yo no lo hago, voy a decir, ¿por qué? Porque no tomo compromiso con Dios. Sí, pero usted no sabe los problemas que tengo. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero tenemos a Cristo de nuestro lado, que Él gime por nosotros allá en los cielos y que pide fortaleza al Padre para nosotros y pide la guarda del Espíritu sobre nosotros y pide que Dios nos libre de males, de tentaciones. Pero Él no lo tenía. Él tenía al Padre allá en los cielos y tenía que clamar, que gemir para que Dios lo libre. Muchos creen que Jesús vino a la tierra, hacía prodigios y milagros y era el super Jesús. Muchos creen esas cosas, pero no, Él vino en carne y sangre. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no tengamos excusa. Porque si Él hubiese traído todo el poder de Dios en esta tierra, nadie podía ni acercársele, nadie podía haberlo tocado. Pero Él vino en carne y sangre, ¿sabe para qué? Para mostrarle a usted, que todo se puede en Él, que todo se puede en Dios. Amén. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Habla de un pecado permanente, no de un fracaso que trae pecado. Habla de un pecado permanente, amén. De ese habla, porque muchos dicen, bueno, entonces quiere decir que yo no soy hijo de Dios porque yo de una manera u otra falto. Y sí, va a faltar usted, va a faltar yo constantemente, que también son pecados, pero no son pecados deliberados. Algunos viven en pecados deliberados. Viven que saben que no tienen que hacer esto y lo hacen. Usted dice, no tiene que odiar a aquel, porque eso dice la palabra, ya entendió que no tiene que odiar. ¿Pero qué hace? Odia a aquel. No, pero usted no sabe lo que es esta o lo que es este. Usted no tiene idea lo que es. Si quiere justificar. Pero cuando yo decido tomar un compromiso para con Dios, vivo de acuerdo a la palabra de Dios como hijo de Dios. Y ya no hago lo que quiero yo.
Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo en mí, sino Cristo vive en mí. Si Cristo vive en usted y usted ya se llama hijo de Dios, debe andar como hijo de Dios, como dice la palabra de Dios. Entonces, si entendió que no debe odiar a nadie, ya no debe hacerlo. Si entendió que no tiene que robar, ya no debe robar. Si entendió que ya no tiene que blasfemiar contra algo, no tiene que hacerlo. Entonces, la Biblia dice esto: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Habla de un pecado deliberado. Amén. No le ha visto ni le ha conocido aquel que permanece en pecado, que siendo sabiendo hacer el bien no lo hace. Ese es el pecado. La Biblia dice: ay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si usted ha entendido por la palabra que debe hacer esto, todo otro, y lo sigue haciendo, entonces usted dice: no me importa Dios, voy a seguir haciendo lo que a mí se me antoje. Y pierde el tiempo, pero llega un momento y un tiempo en el que va a tener que rendir cuenta a Dios. Amén. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nadie os engañe, porque le pueden decir un montón de cosas. No, pero hermano, no te preocupes, y así ya Dios un día va a cambiar tu vida. Sin esfuerzo y sin poner tus manos tu vida en las manos de Dios, no vas a poder cambiar. Si vos le rogás a Dios, si vos suplicás a Dios, Dios va a estar con vos. Si no, Dios no va a estar, porque Dios no obliga a nadie. A veces pensarán los hermanos que dicen: yo no vengo a la iglesia si Dios no sana a mi nieto, si Dios no hace la obra en mi hija, si Dios no hace la obra en mi marido, yo no vengo más a la iglesia. Como si fuera que le afectáramos el reino de Dios. De ninguna manera. Lo único que se perjudica somos nosotros, los llamados cristianos. Pues Dios le dijo a su pueblo que si Dios es Dios, vayan en pos de Dios, y si Baal es Dios para ellos, que vayan con Baal, le dijo. Le dijo así Dios. Entonces le dijo: elijan ustedes a quién de servir. Si quieren ir en pos de Satanás, vayan en pos de Satanás, le dijo. Pero si yo soy Dios, van a obedecerme como yo mando, como yo dejé establecido. Entonces, ese es el amor que ustedes van a tener para conmigo. Pero si Baal es Dios, si ustedes creen que todo el jolgorio que quieren hacer es de parte de Satanás, si quieren hacerlo, síganlo. Le dijo así. Él no dijo: no te quedé, ya voy a sanar a tu nieto, así para que vengamos a la iglesia. De ninguna manera. Dios no pacta con eso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea que si yo practico el pecado, que yo me pueda equivocar es una cosa, que si yo peco deliberadamente es otra cosa. O sea, si yo practico el pecado, seguramente que el Espíritu de Dios no está en mí, sino que es un espíritu satánico, animal, diabólico, que dice la palabra. Satanás mora en el corazón del hombre, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros, cuando practicamos el pecado, cuando nosotros expresamos cosas que no tenemos que hacer, lo hacemos de nuestra abundancia. O sea que nunca hemos renunciado a eso, siempre estaba allí. Por eso que Dios nos ayude a aprender a ser hijos de Dios. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por este pasaje muchos se han referido y dicen: bueno, ya está, Dios ya nos hizo libres, ya no practico yo el pecado. El nuevo hombre creado según Dios ya no practica nuevo pecado, dicen algunos. El viejo hombre es el que se levanta y peca. Miren lo que dicen. Y muchos han desparramado este evangelio mentiroso por muchos lugares. Han desparramado que usted ya no practica el pecado. Es que usted no hace práctica del pecado. Usted falla como hombre, falla como mujer, fallo como pastor, fallo como hombre. Entonces eso es pecado delante de Dios. Pero no es que practico el pecado. Antes practicaba el pecado, cuando andaba sin Dios y sin esperanza, cuando no era un regenerado, sino un degenerado. ¿Se da cuenta? Que es distinto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
Y quien no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, dice, nosotros debemos hacer siempre la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es justa. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, somos justos y practicamos la justicia. Y cuando amamos a nuestros hermanos, porque es el segundo y gran mandamiento también, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la iglesia, sin embargo, no tiene la relación del Espíritu. No tiene la comunión del Espíritu. Porque si tuviéramos dos de acuerdo, Dios haría obras tremendas entre nosotros. Si tuviéramos dos pastores de acuerdo, estaría, no, pero ¿saben lo que pasa, pastor? No tengo nada con usted, pero vivo en mi iglesia, no se practica esto, no se hace esto, no se hace otro. Está bien, si son agregados de los hombres, no se debe hacer. Pero si eso dice la palabra de Dios, nosotros debemos practicar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces estamos en comunión del Espíritu Santo, estamos en unidad del Espíritu. Y Dios obra y rompe las cadenas. Por eso es que el diablo divide, porque nos encuentra individualmente a cada uno de nosotros. Pero cuando somos hijos de Dios, no practicamos el pecado y vivimos de acuerdo a la justicia de la palabra de Dios. Entonces allí donde Dios se fortalece en nosotros y podemos romper todas las armaduras del diablo. Si Israel no hubiese obedecido al liderazgo de Josué, de andar como José ordenaba a la vuelta de Jericó, nunca hubiesen caído esos muros. La unidad, la creencia en el Espíritu, allí voltearon aquellos muros a través del poder de Dios. Para que los muros caigan, Israel debe obedecer y debe andar como dice la palabra, en unidad del Espíritu, hermano por hermano. El verso 12, el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros. Porque ahí está la clave de la victoria. Amén. Cuando Coré quería destruir a Israel, él fue el opositor de Moisés siempre. Siempre llenaba la cabeza a todo. Siempre lo que vaya en contra de los principios ordenados por Dios en Moisés. ¿Cómo terminó? La misma tierra se abrió y lo tragó a Coré y a los seguidores. La misma tierra lo tragó. Abrió el infierno, Dios se lo llevó. Pero ¿cuántas oportunidades tuvo Coré? Porque él quería ocupar el lugar que Dios no le había dado. Y muchas veces las personas que decíamos nosotros que predican por contienda, por vanagloria y otros por amor a Cristo, ocupan lugares que Dios no le ha dado. ¿Sabe cuándo usted puede ocupar tranquilamente un lugar? Cuando usted busca en oración a Dios y cuando Dios se le revela a usted a través del Espíritu. Y envía a Dios a su siervo, usted no desespere, no, pues yo quiero trabajar, usted prepárese, capacítese y espere en Dios, y Dios va a enviar su Espíritu Santo y va a hablar allí y va a poder decir, separame a este, separame a esta, para esto y para esto. Entonces usted va a poder ir tranquilamente, porque sabiendo que Dios va a pelear por usted, Dios va a ir delante suyo. Como Esteban murió en paz y bendiciendo porque era lleno del Espíritu Santo. Si a nosotros alguien nos mira mal, nos da un cascotazo en la calle, seguro que usted decía, ay, Dios lo bendiga. ¿Va a decir eso? No, seguro que busca la montaña más grande de cascotes que hay y comienza a devolverle. Y entonces usted se va a dar cuenta y va a mirarse en el espejo de la palabra. Va a decir, ¿cuán lejos estoy de Dios? Veo un simple diácono muerto ahí, apedreado. ¿Qué dijo con el último aliento? Dijo así, como nosotros diríamos, si a mí me apedrean afuera y me dejan a ellos con el último digo, los maldigo. Seguramente que iba a decir eso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que le dijo, Padre, no le tomes en cuenta. Lleno del Espíritu Santo. O sea que Dios nos demuestra a través de la palabra lo que es buscar a Dios y lo que es vivir a nuestro antojo y a nuestra manera y llamarnos hijos de Dios. Por eso es que la palabra dice lo que es ser hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Una cosa es vivir con Cristo en el corazón, otra cosa es vivir con nuestra concupiscencia, en nuestro razonamiento, en nuestro corazón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando nosotros nos desesperamos, cuando oramos como tribu, cuando oramos por todo el Israel espiritual,
cuando velamos por ellos, cuando intercedemos, cuando nadie sabe nada, pero que noche y día ponemos nuestras vidas como estandarte delante de Dios, para que Dios bendiga tu vida. Ese es el amor de Dios. Porque es fácil amar a aquel que nos ama, pero aquel que nos daña, aquel que blasfemia contra nosotros, qué difícil que es. Pero cuando estamos en Cristo y somos nueva criatura en Cristo Jesús y vivimos como hijos de Dios, entonces es fácil. Pero si no vivimos como hijos de Dios, la verdad es que yo no lo odio, el hermano, viene y lo saluda y todo, pero por dentro salen dos manitos del corazón y lo quieren agarrar el cuello. Yo no lo odio para nada, mire que lo saluda y todo, pero sabe que ese no es el perdón de Dios. Esa no es la vida de un cristiano. Es una vida engañadora, farisea, la cual Dios quiere que nosotros no tengamos. Por eso dice el versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice. Que el que no ama a su hermano, dice que todavía permanece en muerte. ¿Cuánta diferencia hay entre uno y otro, no? Pero también eso nos evalúa a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Porque ¿cómo nos podemos llamar hijos de Dios si nosotros no oramos por la iglesia aquella? Porque aquellos son los sinvergüenza, porque aquellos hacen iniquidades. Dejemos las iniquidades, que las juzgará Dios. Pero nosotros debemos orar por nuestro prójimo, por nuestro hermano. No dejar ni darle lugar al diablo que blasfemien contra ellos, sino defenderlo. Defenderlo, porque si no, pero andan re mal, esto hacen cualquier cosa. ¿Cómo lo vamos a defender? Vamos a hacer justicia como Dios lo hizo, como dice la palabra. Con la palabra vamos a defenderlo. Porque cuando digan, no, pero ustedes no hacen lo que ellos hacen. Amén. Pero Dios nos mandó a nosotros a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, amar a aquellos que quizás que andan mal, amarlo, corregirlo, instruirlo. Eso es querer, eso es andar en el Espíritu de Dios, eso es tener una nueva vida en Cristo Jesús, eso es ser hijo de Dios. Amén. El verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuántas veces, no? Ay, esta hermana siempre viene y me pide un cuarto de azúcar, medio de hierba. Siempre, ya me tiene cansado. Ya me cansa, Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No os canséis de hacer el bien. Eso dice la palabra. Entonces ahí también nosotros nos podemos llamar hijos de Dios, pero en las simples cosas cotidianas de la vida nos damos cuenta que nos falta. Y si para vivir en esta tierra como hijos de Dios nos falta, para tener comunión entre nosotros en la iglesia nos falta, ¿cuánto nos faltará para entrar al reino de los cielos? Porque sin santidad plena nadie verá a Dios. Por eso fíjese que dice la palabra. Pues si nuestro corazón nos reprende mayormente, que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Y usted sabe que está mal. Usted sabe que está mal lo que está haciendo. Ay, pero Dios me perdone, pero... ¿Y usted cree que Dios va a perdonar esa falta? Que usted sabe muy bien lo que hace. ¿Usted cree que Dios le va a perdonar? Dios perdona la falta de la ignorancia. Esa falta, esos pecados que cometemos sin querer. Eso Dios perdona. Pero como le decía hace un rato, la Biblia dice, ay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Le es contado por pecado. Entonces, usted cuando va a decir algo, a hacer algo, sabe lo que dice. Porque primero el hombre, antes de hablar, piensa. No dice lo que le venga a su cabeza, piensa primero. Entonces lo hace con todo conocimiento. Por eso dice, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro mismo corazón a nosotros nos reprende, nos hace ver que está mal, pero nosotros con nuestra conciencia le damos para adelante, no nos importa. Entonces, ¿de qué temor de Dios hablamos? ¿De qué cristianismo estamos hablando? ¿Cómo quiere que Dios le oiga cuando usted tiene necesidad? ¿Cómo quiere que Dios le perdone cuando usted está en problemas, en dificultades? ¿Cómo quiere? La Biblia dice que el que siembra misericordia, misericordia cosechará. Pero el que siembra muerte, ¿qué va a cosechar? Muerte.
Que siembra odio, odio va a cosechar. No sé por qué me odia tanto este hermano, dice. Porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Porque nosotros tenemos amistades con ciertos hermanos, con ciertos prójimos, y a los demás a nadie. Yo conozco una mujer que es del mundo y va a la clínica todas las mañanas y ella se pasea por todos los pacientes, le dice a los pacientes de la clínica: ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás bien? A cada uno de ellos. Y no es cristiana. Y digo, qué tremendo, qué ejemplo. A todos, lo conoce o no lo conoce, ya lo saluda a todos. Y nosotros los hijos de Dios, dice la Biblia, que Dios mandó a que nos amemos unos a otros. Y nosotros siempre decimos cualquier, ¿qué religión practica o qué credo tiene? Y yo soy cristiana, dice. Pues yo soy cristiano. Y a veces nos escuchan, dice, pensando el mundo. Ya este me dijo que era cristiano, o esta me dijo que es cristiana. La conducta de vida que tenemos. Mejor es decir, no, yo la verdad que creo en Dios. No se haga cristiano si no lo es. Porque así nadie lo va a juzgar, ni nadie lo va a condenar. Dice la palabra, el verso 22, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Claro, el apóstol Juan hablaba a los cristianos. Él estaba convencido a quien hablaba, a personas llenas del Espíritu Santo. Por eso le decía, quiten la aflicción de su corazón. Dijo, no se preocupen, porque cualquier cosa que le pidan al Padre, ustedes, Dios lo va a hacer, porque ustedes guardan los mandamientos de Dios, dice. Pero no sabía si iba a encontrar conmigo. No sabía Juan que iba a haber uno como yo. Por eso que Dios nos ayude y que podamos aprender a poner por obra la palabra de Dios para llamarnos hijos de Dios. Lo que el loco escribía era por revelación de Dios. Dios se le manifestaba en visiones tremendas, las visiones que tenía Juan. Cuando usted estudia la historia de Juan, se da cuenta que eran unas visiones tan tremendas que solamente hoy tendría que estar internado en un hospital psiquiátrico si estaría en estos tiempos. Pero aún en ese tiempo ya le decían loco a Juan. ¿Se imagina usted las visiones que él tenía? Eran tremendas. No es que deliraba y se revolcaba, sino que tenía visiones de Dios directamente. Y Él nos aconseja a nosotros, para ser hijos de Dios, de que vivamos como Dios quiere, que andemos como Dios quiere, que nos regeneremos, que nos esforcemos por ser mejor. Pero si nosotros no vivimos como Dios quiere, ¿cómo quiere que Dios nos escuche? Dios nos va a escuchar nuestra oración. Si mi pueblo se humillare, como decía allí 2 Crónica, si mi pueblo se humillare, dice, y buscar en mi rostro, dice que Dios estaría con nosotros. Amén. Esa es una oportunidad de nosotros en esta noche, porque Cristo viene pronto. Así que en esta semana tenemos un tiempo de Dios para nuestras vidas. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a la humanidad, que Dios bendiga a los pastores, a las iglesias, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Anoche estábamos con mi esposa acostados y nos llamaban por teléfono y nos dijeron que había una familia que estaba por separarse. Y había un jovencito que conocemos desde que tenía 5 años. Inmediatamente el Espíritu Santo me quebrantó en mi cama y la verdad que me puse a llorar porque dije yo, cuánto Dios sabe cuánto le amo a ese joven, que no es nuestro hijo, pero que vivió mucho tiempo con nosotros. Esa noche nos pusimos a orar y le dimos palabra a Dios por mensaje. Y él está muy triste y está muy mal porque se siente culpable de un montón de cosas. Y la mamá y el papá se están a punto de separar. Y ¿sabe qué? Me entristeció tanto y le digo a mi esposa, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Así un montón de gente que anda en esas condiciones. Por eso la iglesia necesita aprender a ser hijo de Dios de verdad. Y a tener palabras de verdad y la guía del Espíritu. Porque hay muchos jóvenes que se matan, que se deshuellan, que se pegan un tiro, que se ahorcan, que se drogan, que andan tirado una droga. Y las mamás, los papás no saben por qué. No se puso a preguntar un día por qué tomó la droga. No se puso a preguntarle por qué se alcoholiza, por qué quiere quitarse la vida.
nosotros siempre decimos, no, me salió medio torcido. Pero cuando nosotros aprendemos en Cristo que debemos aprender a vivir como Él quiere, entonces nos damos cuenta que muchas veces nos hemos descuidado de esa parte. Por eso es que hay tantos chicos en la droga, en el alcoholismo. Los papás y las mamás tienen que analizar su vida, de dónde, por qué mi hijo está así, por qué decayó mi hijo de esa manera, por qué se introdujo en eso, porque por algo ocurrió. Así como este pibe que a nosotros nos llamaron anoche, hay un montón. Por eso, hermano, no se golpee más el pecho diciendo que es hijo de Dios y no viva la palabra. Viva la palabra para que sea una herramienta útil, para que sea un hombre o una mujer de bendición. Créale a Dios, deje sus preocupaciones en las manos de Dios y preocúpese por su prójimo, para que Dios así le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Pues nos ponemos de pie en esta noche. Que haya una oportunidad de Dios para nuestras vidas, que Él nos corrige, nos instruye, porque Él quiere que no nos perdamos, amén, sino que nos afirmemos, que mañana